Haría unas muy cortas palabras. Primero, para agradecer una vez más a todos los miembros del Consejo su presencia una vez más aquí en la Casa de Nariño. Reiterarles que precisamente hoy hace un año el pueblo colombiano en su más alta votación nos dio el mandato precisamente de construir la paz. Y en esto he sido reiterativo, porque si algo o en algo el pueblo colombiano se expresó de forma mayoritaria en las urnas, precisamente fue en el mandato por la paz en las elecciones de octubre del año 97, cuando cerca de 10 millones de colombianos fueron reiterativos en señalarle al próximo gobierno que se inauguraba el 7 de agosto del año 98, el darle esa responsabilidad, ese mandato, en que se buscaran todos los mecanismos para que pudiéramos consolidar un proceso de paz. Y por eso, inclusive desde antes de nuestra posesión, como después, esa ha sido la prioridad del gobierno, el buscar los mecanismos para que nos pueda llevar a un proceso en la cual logremos a través del diálogo, a través de una solución política al conflicto, resolver los problemas que durante más de 40 años hemos sufrido los colombianos. Por eso agradecerles al Consejo Nacional esta reunión convocada para poder elegir precisamente el representante de este Consejo en lo que se ha denominado el Comité Temático Nacional, en que exista, como es el propósito del gobierno, dentro de este proceso participativo, la mayor participación de todos y cada uno de los miembros de la denominada hoy sociedad civil, para que también actúen dentro del proceso que estamos iniciando. He dicho que después de estos 40 años de conflicto armado en nuestro país, es mucho lo que se ha avanzado en los últimos meses, o en estos primeros meses de nuestro gobierno. Creo que se constituye en un hecho, como ya lo hemos reiterado, histórico, en el que podamos iniciar ya formalmente las negociaciones a partir del próximo 7 de julio con la FARC. Se han nombrado ya los negociadores por parte de este grupo insurgente y se han nombrado por parte del gobierno. Pero en este proceso de concertación también con las FARC, fuimos claros en que teníamos que buscar adicionalmente a lo que corresponde a nuestros propios negociadores, tanto de la insurgencia como del gobierno, el que pudiéramos tener un proceso, insisto, más participativo, y por eso hablamos de lo que denominamos el comité temático, con un número, porque a veces también la gente se pregunta el por qué algún actor del proceso, un representante de la sociedad, no está dentro del comité temático, y es en primera instancia porque lo que se convino con las FARC es que tuviéramos 10 representantes por parte de ellos y 10 representantes por parte del gobierno. Lo que también nosotros hemos querido, y lo llevaremos a esa primera mesa de negociación a partir del próximo 7 de julio, el que se busque también la posibilidad de que si podemos ampliar este comité temático podamos tenerlo, porque al fin y al cabo es allí donde queremos tener representado a la nación entera. Entonces, por eso, con mucha satisfacción hoy, como lo he reiterado también, creo que se ha avanzado mucho más que en los últimos 15 o 20 años en el proceso de negociación con las FARC, y por eso la importancia que tiene el nombramiento de ese representante del Consejo Nacional del Comité Temático. Se van a hacer audiencias públicas en que pueda haber participación ciudadana dentro también este proceso a lo largo y ancho del país, con audiencias semejantes a las que ya se han cumplido, además con excelentes resultados, como han sido el caso de las audiencias de corrupción en que hemos venido trabajando con la Procuraduría, que hemos venido trabajando con la Fiscalía, con excelentes resultados. Y por otro lado, pues reiterar también ante el Consejo nuestro espíritu y nuestro propósito de hacer la paz en Colombia con todos y cada uno de los grupos alzados en armas. Por eso reiterar aquí
También nuestro interés y nuestro propósito de abrir lo más pronto posible una vez más de nuevo el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional o iniciar el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, al igual que con otros grupos insurgentes del país. Esa es la responsabilidad y esas han sido las instrucciones en que nosotros le hemos dado a la oficina del Alto Comisionado para que desde allí, como lo hemos venido haciendo, podamos precisamente abrir estos nuevos espacios. Con el caso del Ejército de Liberación Nacional, también simplemente a modo informativo, como ustedes bien conocen desde el primer momento en que llegamos al gobierno y también con anterioridad, a pesar de que este grupo insurgente no quiso dialogar directamente con el gobierno, le tendimos la mano y le pusimos a su disposición todos y cada uno de los mecanismos para buscar precisamente llegar también a un proceso de negociación. Inclusive, y reitero antes de mi posición, con el propio procurador, con las propias autoridades, que de una u otra forma estaban vinculadas con representantes de la sociedad civil. Ese fue nuestro propósito y por eso reitero que a pesar de que el gobierno, porque esa había sido una decisión del Ejército de Liberación, no estuviera pendiente en la mesa de negociación, yo he dicho que inclusive hemos ido mucho más allá que con las propias FARC. En primera instancia le reconocimos el estatus político a ese grupo insurgente, permitimos, a pesar de los riesgos que se podían correr de que sus voceros estuvieran en las montañas de Colombia precisamente participando con la sociedad civil. Por último, como un aspecto ya cuando ellos tomaron la decisión de dialogar con el propio gobierno, con la oficina del Alto Comisionado, concertamos, diría yo, con el propio presidente Chávez de Venezuela, el que él mismo ofreció territorio venezolano para comenzar esas primeras negociaciones con el gobierno nacional. Tuvimos el territorio venezolano y agradeciéndole al presidente Chávez esa gentileza, se dieron los primeros pasos con esta organización subversiva. A pesar de que se rompió el diálogo, nosotros mantuvimos nuestra posición en que queríamos que se continuara dialogando con los empresarios, con representantes de los partidos políticos, con representantes de la sociedad civil en Venezuela, lo cual se hizo. Y hoy, pues reiteramos, y así lo hemos dicho de todas las formas, en que aspiramos, y aquí también quiero ser claro, que el compromiso que nos ha transmitido el Ejército de Liberación Nacional a través de sus distintos voceros y a través de distintos medios es el buscar, sin condiciones y sin pago de sumas de dinero, la liberación de los secuestrados, en el caso de La María, en el caso de Bucaramanga y en el caso de Barranquilla. Para así, una vez se dé esta situación, podamos iniciar de una manera pronta y de acuerdo con los mecanismos que estipulemos el proceso de negociación o de diálogo para buscar concertar y negociar con este grupo insurgente. Entonces hoy yo lo que le he querido pedir es al Alto Comisionado porque además creo que es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación y por eso le voy a pedir hoy al Alto Comisionado en que de una forma muy amplia le entregue al Consejo un informe detallado de los procesos que hasta el momento se han venido cumpliendo principalmente con la FARC y lo que ha venido sucediendo también con el Ejército de Liberación Nacional y con otros grupos insurgentes con los cuales pues, se han mantenido los primeros contactos. Entonces creo que esto es importante para el Consejo, que en este informe detallado el Alto Comisionado, el doctor Víctor G. Ricardo, pueda pues, darles a ustedes todos estos elementos y esta información, insisto, y la cual considero que es importante para que la conozca el Consejo Nacional. Entonces simplemente agradecerles una vez más su presencia y entonces me va a permitir darle la palabra al Alto Comisionado para que haga su exposición. Muchas gracias.